Las espiroquetas son bacterias helicoidales, como ven acá, ¿no es cierto? Ya, bastante móviles, ¿sí? Porque tienen esa característica. El detalle de estas espiroquetas, ¿no? Dentro de su estructura, no tienen una pared celular específica. Por eso que yo no puedo llamarle bacilo gram-negativo. Por eso que se llaman espiroquetas. Dentro de estas espiroquetas tenemos, hemos dicho, a la borrelia, tenemos a la leptospira y al grupo de los treponemas. Y los treponemas son cuatro tipos de treponemas. Pero uno es el que nos interesa y solo ese vamos a ver en esta oportunidad. Que se conoce como treponema fallido, causante de una enfermedad que ustedes conocen y que se conoce con el nombre de sífilis, ¿no? ¿Ya? Y es una enfermedad altamente incidente y es la que sí o sí tienen que saber. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. ¿Qué es lo bueno de la sífilis? Que se cura fácilmente con una penicilina. Muy sencillo. ¿Sí? Si yo le doy penicilina con inhibidor, mejoro su tratamiento. Es muy sencillo la sífilis. Ahora, la detección de la sífilis sí es complicada. Es complicada porque normalmente el paciente no se hace esta prueba, ¿sí? Y a veces tiene la lesión y hay tres tipos, o sea, tres fases de la sífilis: la primaria, la secundaria y la terciaria. En la primaria hay signos y síntomas, en la secundaria a veces hay signos y en la terciaria ya hay signos pero ya avanzados, con lesiones irreversibles. Entonces, es un bacilo gram-negativo mal dicho, ¿ya? Porque no se tiñe con la definición de gram, pero en la literatura lo colocaron dentro del grupo de los bacilos gram-negativos. Yo nunca pregunté si él se ha dicho, ¿ya? Por si alguien ve el libro de algo y dice, pero en el libro dice bacilo gram-negativo. Ya nunca, pues. Yo siempre digo que eso es una espiroqueta o un espíritu. ¿Ya? Entonces, dentro de sus características, tiene una envoltura con una vaina de grupos aminoglucanos, que es lo que aparentemente le da la característica de la bacteria. Tiene una membrana externa. Sí, por lo demás, ella se divide por fisión transversal, no como las bacterias por fisión binaria, por bipartición. Tiene unos flagelos que le sirven para movimiento y por lo demás no. ¿Qué es interesante de esta bacteria? Que crea anticuerpos ya el día 7 de la enfermedad. O sea, es rápido. O sea, crea ya el día 7 de la enfermedad. Normalmente los anticuerpos en este caso, las IgA, ¿no? Las IgA no se ven en la sangre, ¿sí? Pero sí aparece estas IgA como una acción de respuesta inmunitaria, ya, porque las IgA están en secreciones, ya les he dicho, pero como respuesta es que aparece en el suero. Ya les he dicho, en el suero está todo, ¿no es cierto? Ya saben ustedes, está todos los componentes que el ser humano tiene. Y a través del suero nosotros podemos investigar prácticamente todo, ya, glucosa, creatinina, electrolitos, hormona de crecimiento y todo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo podemos verificar las inmunoglobulinas N. Ya saben que inmunoglobulina N significa infección aguda, ¿sí? En el caso de sífilis, efectivamente aparece la inmunoglobulina M, pero rápidamente, más o menos el día 7 de la enfermedad. El día 0 se enfermó y el día 7 ya aparece estas inmunoglobulinas. Pregunta de examen, ¿cómo se llama esto? Se llaman reaginas. Reaginas, ¿ya? ¿Sí? Estas reaginas que se forman se pueden detectar, ¿sí?, mediante pruebas inmunológicas. No hay otro método. Hay un método directo que es el de campo oscuro, pero nosotros no utilizamos ese método. El único método que utilizamos es la prueba de las reaginas. Entonces, dentro de la clasificación de las espiroquetas, ya hemos dicho, tenemos al treponema,
tenemos a la Borrelia y tenemos a la ala leptospira. Ahora vamos a ver al treponema y a la leptospira el día lunes. ¿Sí? ¿Cuál es el reservorio de estas enfermedades? El humano, ¿cierto? En el caso del treponema pallidum es la transmisión directa, porque es una enfermedad de transmisión sexual. Que también la madre le puede pasar al niño, sí, por medio del cordón umbilical. ¿Ya? Claro. Si tú detectas, lo puedes. ¿No es cierto? Sí. Pero también, o sea, es una transmisión directa. Sin embargo, también hay otras enfermedades, como el caso de la borrelia, por ejemplo, que es, en este caso, de artrópodos. ¿Sí? De artrópodos. O también en el caso de la leptospira, por medio de ratones o ratas de cola larga, ¿sí? Que ellos transmiten la enfermedad de la leptospira. ¿De qué manera lo determinan? Mediante la orina. Ya en la orina está la bacteria que lo puede contaminar el ambiente o los alimentos. Obviamente, si yo me lo consumo el alimento y tengo una lesión en alguna parte, me infecta. Porque la leptospira entra por traumatismo. ¿Sí? Lo más común de la leptospira es que el agua esté contaminado de las bacterias, y yo pise el agua y me corte con un vidrio, etc. Y en ese momento penetre la leptospira. Es lo más común, por un traumatismo. ¿Ya? Eso vamos a hablar el lunes. Y por vectores, ya hemos dicho, nuestras queridas garrapatas. Entonces, del treponema tenemos 4 subespecies o 4 especies. Tenemos el treponema pallidum, subespecie pertenue, causante de la framnesia. Pallidum, subespecie endémico, causante del vejero. Causante el treponema carateum, que es otro diferente, mal de Pinto, y el treponema pallidum, la sí, ¿no es cierto? Entonces, del treponema pallidum tenemos 3 subespecies, vale decir, el pallidum, sífilis, el tertone fambresia y el endémico el vejero. Y el carateum es una enfermedad que se conoce como mal de Pinta o mal de Pinta. ¿Ya? Esa es la característica de esta enfermedad. De acá solo vamos a ver la sífilis. La sífilis, igual, no tenemos medios de cultivo hasta ahora. Ni siquiera creo que existe. ¿Ya? Y nadie le puso atención al cultivo, que sería lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos esto. Esta es una herramienta maravillosa. La prueba de reaginas es una prueba, pero única en lo que existe. Por tanto, no necesitamos cultivar. Hay pruebas de inmunofluorescencia, hay de microcampos, etc., que nosotros no utilizamos. ¿Ya? La única prueba que utilizamos es la prueba inmunológica en situ. ¿Ya? Más adelante hay 2 pruebas que ustedes tienen que saber y están en el examen. Se conoce como RPR o BDRM. ¿Ya? Lo van a anotar más adelante. Entonces, el treponema pallidum tiene dentro de sus características, ¿sí? Que tiene una enzima, la hialuronidasa, pero lo más importante tiene esto, que es la cardiolipina. ¿Qué hace esa cardiolipina? Es el antígeno. ¿Y qué hace el antígeno? ¿Qué hace el antígeno? Produce anticuerpos. Eso, produce anticuerpos. Por tanto, la prueba para detectar la sífilis es la detección de reaginas, ¿no es cierto? Estas reaginas son los anticuerpos. ¿Y qué se llama el antígeno? Cardiolipina. Es el antígeno, ¿no es cierto? Si hago la unión de estos dos, hay una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Cómo se detecta esto? Mediante un proceso de... ¿Han hecho grupos sanguíneos alguna vez? No. ¿Ya? ¿Qué más fácil? ¿Sí? ¿Ya? Entonces el grupo sanguíneo es lo más sencillo que se hace, ¿cierto?
3 gotitas, 2 gotitas para grupo y una gotita para factor de real. ¿Sí? ¿Ya? Si en la gotita del antígeno A hay un proceso así de grumo, ¿no? Que se llama precipitación o aglutinación, significa que eres del grupo A, siempre y cuando en el grupo B no haya nada. Si en el grupo B hay ese proceso de aglutinación y en el grupo A no hay, significa que eres del grupo B. Si en el grupo A y en el grupo B hay ese proceso, significa que eres AB. Y si en ninguno no hay, significa es O, o C. ¿No es cierto? Y en el positivo tienes lo mismo. Si aglutina, eres positivo. Y si no aglutina, eres negativo. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Tú eres positivo? Negativo. No puede ser. ¿Ya? Entonces esa es la probabilidad. Lo mismo acá. Si aglutina, es positivo. Si no aglutina, es negativo. Qué sencillo, ¿no es cierto? Es la prueba más sencilla que se hace. ¿Ya? A este periodo de aglutinación, esa reactina con la cardiolipina se llama proceso de floculación. ¿Ya? Se llama proceso de floculación. Por tanto, si hay floculación es positivo, si no hay floculación es negativo. En sífilis, por alguna situación, alguien se le ideó y dijo, lo vamos a denominar como reactivo y no reactivo. ¿Para qué hacen tanto esto? ¿No es cierto? Para mí, positivo y negativo. ¿Ya? Pero en el libro y en el examen está como reactivo y no reactivo. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Por si no me entiende alguna cosa. ¿Ya? Porque el caso clínico, el paciente es reactivo a tanto. ¿Ya? Ahora, aquí sí es importante lo que ya ustedes saben. Divisiones. 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 1024, etc. ¿Ya? Se hace diluciones igual que en la reacción de Vidal, ¿se acuerdan? Cuyo límite del corte era ¿ya pues? ¿Qué hace con sus pacientes? Avance, no tienes nada. Paracetamol. ¿Ah? 1 en 80. Lo mismo acá. 1 en 8 es el límite de corte. Por tanto, si un paciente es positivo 1 en 2 o reactivo 1 en 2, ¿tiene sífilis o no? No. 1 en 4, no. 1 en 8, no sabemos. No sabemos. ¿No es cierto? 1 en 32, sí. ¿No es cierto? Entonces, esa es la relación. Y así están los casos clínicos. Entonces, no se olviden eso. ¿Ya? Entonces, la reacción, sí. El reactivo para esta prueba, ya vamos a ver más adelante, hay dos pruebas. El NPR y el BDRN. Ya que son las pruebas para determinar sífilis. Estos son los exámenes. Este examen hace esto. ¿Ya? Entonces, el antígeno que utiliza estas pruebas es un antígeno que los de la industria que fabrica el EDPR o el BDR le ha aumentado a la cardiolipina dos cosas, la lecitina y el colesterol. Por tanto, esa unión de esos tres elementos sí hacen el antígeno. ¿Ya? Cardiolipina, lecitina, colesterol. Facilito, pregunta de eso. ¿Ya? Cardiolipina, lecitina, colesterol. ¿Sí? Está en el examen, ¿no? ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Entonces, la patogenia de la enfermedad tiene una lenta evolución, periodos cortos sintomáticos, para decir que la pústula está solo un tiempito, una semana, 5 días, 10 días. Sin embargo, tenemos largos periodos asintomáticos, porque de la fase 1 pasa a la fase 2, que es como indeterminada, ¿sí? Y esa puede durar largo tiempo. Y el paciente puede decir, no tengo sífilis, sin embargo, tiene sífilis y está diseminando la enfermedad. ¿Sí? Y el cuadro muy variable donde el paciente puede entrar a una fase crónica de la enfermedad. Entonces,
la puerta de entrada en la sífilis es por contacto, ¿sí? Transmisión sexual en la mayor parte de los casos, pero también tenemos una vía congénita. Hay tres tipos o tres fases de la sífilis: la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria también se conoce como chancro. Algunos dicen chancro duro. ¿Por qué? Porque es una lesión endurada, ¿sí? Con linfadenopatía en la mayoría de los casos. La secundaria tiene lesiones mucocutáneas en todo el cuerpo, pero que a veces no son visibles. Y la terciaria es una lesión granulomatosa, con deterioro del tejido, lesiones a nivel del sistema nervioso central, lesiones a nivel del tejido óseo, a nivel cardiovascular, etc. Ya es una fase ya irreversible, donde ya no puedo hacer nada con el paciente. En la sífilis primaria, secundaria y terciaria es la sífilis que se adquiere por contacto, ¿no es cierto? De hecho, siempre comienza con sífilis primaria, no hay que paciente directo a la secundaria, ¿no? Siempre es la primaria. Y la otra es la sífilis congénita, no se olvide, muy importante, este examen más adelante les voy a decir. La sífilis adquirida, ahí está, es por contacto sexual. Puede ingresar por contacto, ¿no es cierto?, de la piel, pero siempre y cuando la piel tenga puerta de entrada, ¿sí? Ya, yo agarro la sífilis, me pongo como cremita, no pasa nada, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Así que no hay esa acción. Entonces, si tengo una cortadura, ¿no es cierto? La conjuntiva, sí, puede entrar por la conjuntiva. Puede entrar por vía oral, vía nasal, sí puede entrar. Pero si aquí hay otra lesión, si no, ya, entonces, esto les digo porque siempre ocurre niñas con maravillosos cuerpos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuento? Sí. ¿Ya? Sí. Necesito un escribano y puedo hacer mi libro de cuentos. ¿Ya? Porque una N cuentos que tenemos nosotros en la clínica. ¿Sí? ¿Ya? Puedo hacer 2 libros. De la clínica, de pacientes y de estudiantes. ¿Sí? ¿Ya? Sería fabuloso. Pero necesita alguien que escriba todos mis cuentos. ¿Sí? Resulta que a veces aparece con la lesión y culpan todo, ¿no es cierto? Culpan a las toallas, culpan a las piscinas, todo. Entonces resulta que no hay esa situación, ¿sí? Ya este es de contacto directo. La única opción es que el paciente que tenga la enfermedad que coloque la secreción genital en su mano, ¿no es cierto? Y en herida, ¿no es cierto? Después no hay otra acción. Bien. Entonces puede encontrarse en cualquier parte del cuerpo. En algunos casos esta se multiplica, ya saben, la puerta de entrada. Es interesante que normalmente siempre está a nivel de ganglios linfáticos. Por eso cuando yo tengo un paciente con lesión tengo que verificar la parte de ganglios linfáticos. En el caso genital, ganglios inguinales, ¿no? Que es lo que normalmente se va inflamando. Entonces, la lesión primaria hay ¿no es cierto? Una pústula, es clarita, ¿ya? Una secreción que para muchos posiblemente hoy viruela símica o de repente un herpes. La lesión secundaria hay condiloma que a veces aparece y a veces no hay. Y en la lesión terciaria hemos visto daño en diferentes órganos, ¿ya? Tejido óseo, puede ser cardiovascular o meningio principalmente, y de hecho sistema nervioso central. Entonces, ya no he colocado fotos de sexo femenino, pero ustedes lo pueden ver, son similares a esta lesión, ya que es una especie de una pústula. Esta siempre existe. No hay sífilis si no hay esto, ¿ya? No hay. Ahora, puede que el paciente, cuando tú hagas la exploración ginecológica, tanto masculina o femenina, puede que no tenga la lesión porque ya ha cicatrizado. Cuando ustedes se hacen una heridita, ¿cicatriza o no? ¿Se sale una lesión? Sí, se sabe. ¿Ya?
Entonces lo mismo ocurre acá. Es una lesión que puede estar a nivel de prepucio, blanco, etc., con una lesión característica. Que obviamente, de acuerdo a la anamnesis del paciente, yo voy a determinar si es sífilis o es herpes. Ahora, hay herpes tipo 2 que también es similar, pero ¿cuál es la diferencia del herpes? Que es una induración externa, vale decir que esto es como una coliflor, ¿no es cierto? Obviamente hay también papilomavirus, pero eso ya es otra historia. Entonces, realmente eso es como un arbolito. Doctor, ¿Ya? pero puede sanar una herida, pero si no hay tratamiento para hacer varios. Claro, va a seguir la bacteria por acá, en secreciones, y si este paciente tiene contacto, va a infectar. Claro que sí. Y puede pasar a la segunda fase. ¿Ya? Entonces hay una. La base normalmente es dura, por eso se llama chancro duro, y más o menos entre 2 a 10 semanas va a estar presente aquí. ¿Sí? Entre 2. Pero aparece ya en los primeros días. Ya en los primeros días, primera semana aparece. La secundaria forman los condilomas y estos pueden estar en diferentes partes, también pueden estar en la nivel anal, axilar, en la boca, etc., haciendo eritemas, pero aquí es difícil de poder determinar porque las lesiones son a veces invisibles. ¿Ya? No podemos determinar. ¿Sí? En esta fase puede haber una hepatitis, nefritis, es muy raro. ¿Ya? Y esto puede comenzar a cada 3 o 4 o 5 años, otra vez aparecer como primaria, secundaria, así. Va cambiando. Pero a veces ya no aparece la lesión. Entonces en la secundaria es más difícil poder determinar. Y la terciaria prácticamente es una, bueno, aquí está la secundaria. La terciaria es cuando el paciente ya tiene lesiones degenerativas de diferentes partes, ¿no? Corazón, el sistema nervioso, la aorta, etc., con características principalmente de piel, hígado, huesos y todo. Entonces es una lesión que ya... Ahora, a esta fase llegan pocos, no hay casos. Por lo menos yo no he visto ningún caso con sífilis terciaria. Solo un caso de sífilis secundaria en un paciente con VIH. ¿Sí? Después nunca vi. Sífilis primaria, altísimo. Ya es alto la sífilis primaria. Ya a veces con lesiones y a veces sin lesiones. Por eso es que la sífilis es difícil que no lo puedan reconocer. ¿Sí? Si lo dejan pasar la sífilis, ya saben, tienen que irse a pasar. ¿Sí? Porque es lo más sencillo de terminar la sífilis. Que al final ustedes lo determinan mediante un examen, que se conoce como RPD. En Bolivia debería ser un examen obligatorio. ¿Ya? Yo también le digo razón. Para ingresar a la universidad, el estudiante debe hacerse rayos X y debe hacerse pruebas de laboratorio, como hemograma para saber si tiene anemia, alguna cosa así. Tiene que hacerse, entre los extranjeros, hacerse VIH, ¿sí? Deben hacerse sífilis, ¿no es cierto? Y un examen poco parasitológico. No quieren ahí, se van escapando solamente. Entonces, ¿para qué den examen yo les tendría? Tampoco. ¿Ya? ¿Eh? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Pero es caro esos exámenes? No, pues. VIH gratis. BDRL gratis. Copro parasitológico 10 bolivianos. ¿Dónde eso? En el ministerio. ¿Ah? Si vamos Ah, al muchas doctor, horas. nos va. Ahí está. ¿Dónde ¿Las es? puntas? No, es solo salud del ministerio. Para los extranjeros, ¿no? Para todo. Solo tienes que tener ahora ¿Qué me pagan por antes eso para no, hacer una no. de esas? Sí, Va a haber ahora puntos, solo tienes que tener ¿qué? Va a haber puntos extra. ¿Qué? No, pues. ¿Vale? Ah. Claro, no hay problema. Podríamos darle. No poner así No por hay el problema. positivo. Sí, el detalle es que si no tienen el examen organizado. Bueno, siga. ¿Cómo Entonces, no me hago si ¿ya? veo la dirección y es gratis? Yo voy. claro, es gratis. Sí, hay. ¿Ya? Y así debería ser. ¿Ya? Y todos deberíamos tener ese examen al año 1 o 2 veces.
¿Ya? Como medida de prevención. ¿Por qué? Porque lastimosamente no es así. Y aparecen las enfermedades. ¿Y dónde están? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque existe. Ahora, el paciente asintomático sí. Entonces ahí están las características de la clasificación de eso. Aquí había una pregunta, mi pregunta fue Valencia, porque quisiera decir eso. ¿Hay algunas de las etapas que no se podría tener más cura? La terciaria. Sí, la terciaria no hay más. No hay. El paciente queda a veces queda deforme. ¿Por qué? Porque el hueso tiende a lesionarse. No se puede hacer nada, a no ser que una prótesis. La sífilis congénita. La sífilis congénita atraviesa la placenta. ¿En qué momento? En cualquier momento. ¿Sí? Si atraviesa en la última fase, no hay problema porque el feto ya está formado, ¿no es cierto? Sin embargo, puede afectar a la parte ocular, ¿ya? Una corioretinitis o alguna situación. Pero si está en la primera fase, lo que puede hacer es algunas lesiones, ¿sí? Como dientes de Hutchinson o de repente alguna aneurismas, etc. Pues el paciente sí puede tener, ya porque ustedes saben que en la primera fase del embarazo, en el trimestre, ya todavía recién va a comenzar a neural, etc. Ya ustedes son muchos trimestres. Sí, y en la segunda fase es donde ya comienza a los órganos, ¿no es cierto?, a incrementar. Ya en la tercera fase. Por eso que en Bolivia y en todo el mundo, supongo que sí, yo conozco de algunos países como Brasil, Chile y Argentina, que es obligatorio el examen de sífilis en el embarazo, que se hace en el primer trimestre, ¿no es cierto? Porque en el primer trimestre te hacen obligatoriamente 6 exámenes: hemograma, VIH, glicemia, a veces creatinina, RPR, Chagas y un examen general de orina. Obligatorio. Ya, ahora sí, sobre eso aumenta de repente con los plasmos, la historia del clínico que está viendo. Entonces, entre las más o menos, ¿no es cierto?, 10 semanas, más o menos. Ahora, ¿puede haber abortos? ¿Puede haber niños que mueren? Sí, puede haber por la sífilis, puede haber. Raro, pero sí. Entonces, ¿qué puede haber en un paciente que keratitis intersticial, lesiones oculares, muy importante? Los dientes de Hutchinson están en el estado. Ya, nariz sencilla de montar, periostitis o alguna normalidad en el sistema nervioso central existen en niños que han nacido de una madre que tenía sífilis en la primera etapa del embarazo. Por eso es que yo tengo que cortar. Y es fácil porque solamente es la penicilina y el tratamiento. Y en el embarazo puedo darle penicilina, sí. Puedo dar penia como inhibidor, sí. Cefalosporina de primera, sí. De segunda, de tercera no. ¿Sí? Entonces no se puede. ¿Ya? ¿Le puedo dar quinolonas? No. ¿No es cierto? Ni otros elementos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son situaciones de que puede producir. Entonces, miren, ahí están las características. ¿Qué tengo que hacer para evitar la sífilis? ¿Cómo que evitar? Hacer el tratamiento a la madre durante el embarazo. ¿Pero qué tengo que hacer para saber si la madre está con infección? Estas dos pruebas sencillas que se hacen en los exámenes. Tan sencillas que ahí están. Algún problema de periostitis. Bueno, lesiones que pueden ser. Bueno, esto es solamente para no entrar al examen de esto, que ya ustedes saben, todas las enfermedades de transmisión sexual, obviamente aquí faltan, ¿ya? Pero de repente las más interesantes, relacionadas un poco a bacterias. Neisseria, gonorrea, treponema, fallido, ¿sí? Gardnerella vaginalis, que vamos a ver, y clamidia, ¿no es cierto?, que son mis bacterias, ¿sí? Entre otros tenemos el herpes genital, tenemos las cándidas, que son hongos, y estas que son maravillosas. De estas tengo 1 kilo de pacientes, ¿ya? Sí, que se llaman tricomoniasis, ¿sí? Estas, ¿ya? Que son por parasitosis. Y citomegalovirus muy raro, ¿ya?
muy sencillo, ¿ya? Que son enfermedades de transmisión sexual. De repente se falta papillomavirus y otro, ¿no? Pero bueno, para que tengan la idea, ¿ya? Sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. ¿Qué tenemos que determinar? Los anticuerpos. Estos anticuerpos que se forman, que se conocen con el nombre de reactivos, ¿no es cierto? Que aparecen ya desde la primera semana, día 7 ya aparece. ¿Sí? De ahí lo tengo que ver. Si mi paciente tiene una lesión, le hago la prueba de RP y sale no reactivo, le digo que no tiene y está el día 8 de la enfermedad. Ah, ¿qué dice? Mi paciente tiene la lesión, el chancro duro, el visto, ¿sí? Con mi lupita, el dedo, ¿sí? Le hago la prueba de RPR. El RPR sale no reactivo. Le digo al paciente cuándo fue la situación X, hace 8 días. Le digo que no tiene sífilis, ¿sí o no? ¿Por qué no? ¿Ah? La herida. ¿Qué? La herida. Sí, Tiene la herida, pero bueno. ¿Ah? A los 7 días aparece. A los 7 días aparece, pero puede aparecer a los 7 días poca cantidad. ¿No es cierto? Por tanto, más o menos, para garantizar, tengo que esperar más o menos entre 1 y 3 semanas. Por tanto, yo no le puedo decir, no tiene sífilis, ¿no es cierto? O el paciente feliz va a salir bailando, ¿eh? ¿Sí? No. ¿Por qué tengo que hacer? Un control en 7 días después. ¿Sí? No le hago todavía el tratamiento, o espero 4 o 5 días. ¿Sí? Y le hago la detección. ¿Se entiende esto? ¿Ya? Esto porque no quiero que cometan errores. ¿Sí? Van a cometer errores con VIH. ¿Ya? ¿Sí? Obviamente, porque el VIH tiene un periodo de ventana largo. ¿Sí? Bueno, paciente X tuvo una situación X, 3 semanas después se enteró que con la persona que está era VIH positivo. Se hizo la prueba, salió no reactivo. ¿Qué le dijo el médico? No, no tiene VIH. 2 meses después, ¿sí? Paciente salió positivo. Obvio, ¿no? ¿Ya? Entonces no den falsas cosas. Por eso les digo, ¿ya? Porque después ocurre. Ya, entonces no se olviden esto. Hay otro examen para determinar si específicamente es sífilis. Pero no necesitamos porque el RPR ya se dice que es maravilloso. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos suero sanguíneo, ¿sí? Ya, porque en el suero está todo. Sin embargo, de las secreciones podemos ver por exámenes, ya sea microscopía de campo oscuro, inmunofluorescencia, pero hoy no se hace. Lo que hacemos es pruebas indirectas donde determinamos anticuerpos. ¿Qué exámenes hacemos? Estos, ahí está. BDR y RP. ¿Qué significa RPR? Reactina plasmática láctea. ¿Qué significa BDR? Laboratorio de enfermedades venéreas. ¿Sí? Otra vez. En inglés. Venereal Research Laboratory. ¿Ya? Pero ustedes, inglés 4 ya han aprobado. Reactina plasmática rápida. ¿Sí? Y esto es laboratorio de enfermedades venéreas. Yo no sé inglés, solo sé deletrear. Tal vez los deletreo mal inclusive. Venereal, así será. Dice hace, así será. Research, así será. Y laboratorio, así será. ¿Ya? Entonces ahí está. Así vamos a poner. Sí. En inglés, pero ustedes. ¿Ya? Y hay pruebas específicas donde podemos determinar, como el ELISA para sífilis o el HAI para sífilis. Ya saben qué es HAI, ¿no es cierto? Es la aglutinación indirecta. ¿Ya? Y el ELISA, ensayo inmunocinático ligado a enzimas. ¿Ya? Y varias en inglés. ASAI, enzim, LID y no sé qué.
¿Ya? Pero es ensayo, inmunoensayo ligado a enzimas, así es. ¿Ya? Ustedes somos expertos. Tú no has dado examen en inglés, porque ya sabes inglés. Ya probé la materia. Ah, ya probaste. Sí. Ya se vea. Por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Por ahí. Entonces, exámenes directos, campo oscuro, que necesitamos sacar geométrica, colocar el campo oscuro. Esto ya nadie hace. ¿Por qué? Porque este es maravilloso. Inmunofluorescencia, ¿para qué? No se hace. ¿Ya? Ni pregunten de esto. Así se ve como videitos por ahí, ¿no es cierto? En el examen microscópico. Pero ya, esto ya lo sé. Lo que hacemos es esto. Sí, el RPR, reactina plasmática rápida, o el BPR. Ya, a mí me gusta más el BPR. ¿Sí? Pero bueno, en el mercado salió el RPR. Si quiere colocar al RPR partículas de carbono, y con eso mejorar todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene el RPR? Tiene cardiolipina, lecitina y colesterol. Ese antígeno detecta las reactinas que tiene el paciente. Es un examen sencillo donde tú colocas una gotita, otra gotita, haces esto, mueves un poquito y listo. Es lo más sencillo. Ya es una prueba muy sencilla. ¿Sí? Lo importante es, ¿qué determina? Determina IG. Muy raramente IG. ¿Sí? Y esa es la característica de esta prueba. ¿Ya? Cualquiera de estas dos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido esto? Cuando el paciente sale positivo, tengo que hacer dilución. Ya, el laboratorio está positivo. Ya, por tanto, si te dice el laboratorio no reactivo, significa que no tiene. Si te dice reactivo, te tiene que dar la dilución. Con el 4 no haces. No puede el laboratorio decirte reactivo y listo, nada más. Tú tienes que decirle cuándo. ¿Ya? Porque hay laboratorios, ¿ya? Que no hacen las cosas. Ya, entonces ahí está. ¿Sí? Ahora, de esto es importante decir. Ya esta prueba es buenísima, en especial cuando el paciente tiene neurosífilis, que es una probabilidad. El RPR no es bueno para neurosífilis, pero bueno, ahí está algunas cifras. En neonatos, de la misma manera, se puede determinar, ¿no? Se le puede determinar. Y las pruebas de BDRI y RPR, que son positivas, normalmente, después de 2 a 3 semanas, si no se han sido tratadas, estas pueden comenzar a tener títulos altos, porque comienzan a aumentar. Y eso es importante. Si es que cuando no le he dado tratamiento, porque si le he dado tratamiento, disminuye. Y esta es otra de las cosas que también tienen que ustedes conocer. Si yo tengo un paciente con 1 en 1024, le doy el tratamiento. A la semana le hago el examen. ¿Cuánto creen que va a estar? ¿Negativo o va a seguir positivo? Va a salir positivo, pero ya disminuido. De repente llega uno en 32. Pero significa que no ha curado. No significa que no, sino que los títulos van descendiendo poco a poco. Y eso es lo que existe en muchos pacientes. A veces su título de 1 en 2 y 1 en 4 permanece meses y el paciente es inquieto, ¿no? Porque cuando uno tiene esta enfermedad quiere estar negativo, ¿no? Y resulta que viene cada semana. Si yo tenía un paciente que creo que 2 meses había visto, y los 2 meses daba 1 en 4, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 2. ¿Sí? Cada semana se hacía la prueba, 1 en 4. La otra se hacía 1 en 2. Qué bien. Volvía 1 en 4. En el laboratorio ya. ¿Por qué me está hablando? Me di la vez más reactivo. No, es que sale así. Y salía así. ¿Ya? Y no negativizaba durante más o menos 2 meses. Después de los 2 meses no reactiva. O el laboratorio terminaba la práctica no reactivo, ¿no es cierto? Tanto que insistía, no sé. Pero no reactivo. Ya, por fin el paciente feliz. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí están las cosas. Otra cosa que es fundamental es que da reacciones cruzadas. Ahí eso es importante. ¿Sí? Hay reacciones cruzadas. Y las reacciones cruzadas con otras enfermedades. Por ejemplo, un resfriado común.
¿sí? ¿Ya? Y a veces, ¿no? Como ahora, Matamundo Digital tiene todo, ¿sí? Se llama internet. Entonces, resulta que el paciente que tiene la enfermedad comienza a investigar. ¿Qué es la sífilis? ¿Qué es esto? Todo eso, ¿no? Todo investiga. Y a veces sabe más que el médico, ¿sí? Y estar entrando a la segunda etapa, no, y eso, ¿no? Tú piensas que el paciente sabe todo, y no lo sabe, porque lee siempre Wikipedia, algo, ¿sí? Y resulta que se entera de estas cositas el paciente, que puede ser falso positivo, porque de repente una enfermedad reumática, una colitis, inclusive en resfriados comunes, dice algunos textos. Y dice, doctor, creo que se ha equivocado, ¿no? ¿Yo cómo voy a tener sífilis? No, mi esposa no, ya me quiere botar. Sí, es que yo he estado resfriado toda la semana. Sí, y no es cierto el cuento. ¿Ya? Y te quieren hacer decir que no tienes sífilis. Eso no se hace. ¿Ya? No den cosas negativas. Aunque tenga enfermedad reumática, ustedes confirmen siempre. Por eso es que el laboratorio es fundamental. Hay que decir, ¿me lo has hecho esta prueba? ¿Me lo has cuantificado bien? ¿Es clarito? Sí. Porque el paciente me está diciendo que no tiene sífilis y que de repente tiene una artritis reumatoide, ¿no es cierto? Pues tienen que tener cuidado con eso. Hay pacientes que se enteran de la enfermedad y ellos dicen, no, difícil. Incluso te dicen, alguna vez he tenido, hasta lepra te pueden decir. ¿Ya? ¿Cómo es que no sabe qué es lepra? Dice, he tenido lepra, doctor. ¿En serio? Bueno, peor, ¿no? Estas enfermedades. ¿Ya? Cuidado que caigan en los pacientes. Así que son tremendos. Entonces, no se olviden esta situación. ¿Qué más? Bueno, esta otra prueba que les decía, y esto, pensé que no había esto, pero sí es. Cuando en esos casos de esos pacientes que les estoy contando, que por alguna situación te quieren hacer cambiar tu diagnóstico, porque ese es su fin, ¿no es cierto? Como están durmiendo ahí con, ¿cómo se llama? Bobby se llamaba de alguna vez. ¿Qué se llama? Como está durmiendo con Braille, ¿no es cierto? Entonces él ya quiere dormir también en la cama, ¿no es cierto? Sí, entonces quiere volver a su vida normal, te la cuentan todo, ¿eh? ¿Sí? Porque dicen, estoy durmiendo con el perro ahí. Sí, ¿no? Claro, y te la cuentan. ¿Sí? Por eso es que tienen que tener cuidado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para eso hay este examen. Está en el examen también de los casos clínicos. La prueba se llama TPT-H o TPT-A. ¿Ya? En el examen creo que está como TPT-A. ¿Ya? ¿Sí? El TPT-A es la prueba para confirmar si el paciente tiene o no tiene sífilis. Repito, está en el caso clínico. No sé a quién le tocará ese caso clínico. Y dice TPT-H o TPT-A positivo. ¿Qué significa eso? Bien. Si tu caso clínico dice TPT-A positivo, ¿qué era aquí? En tu caso clínico. Sí, Ya pues. reponemos allí. Listo, reponemos apellido, ¿no? No hay más. ¿Sí? No hay otra prueba, no es cierto. Ahora alguien me dirá, pero ¿por qué pone eso? ¿Qué significa TPT-A o TPT-H? Reponema apellido, test de hemaglutinación. ¿Sí? Repito, reponema apellido, test de hemaglutinación. Dicho de otra manera, test de hemaglutinación para treponema apellido. ¿Sí? Ya, entonces ahí está. Ya nunca pongo el FTA a veces porque eso es para muchas patologías, pero este es exclusivo para sífilis. Así que les estoy dando la palabra clave del caso clínico. Bueno, por último, y con esto nos vamos, el tratamiento. ¿Ya se ha hecho caso el tratamiento? Listo, penicilina, ahí está, penicilina G-benzatínica y no hay más. Ya, le quiero dar un inhibidor, le doy, ¿sí?
¿ya? Y le doy otra situación, ¿ya? En el caso de la penicilina, mejor darle 3, 4, hasta 5 dosis. Mejor. 3 dosis dice la literatura, ¿ya? Que es importante, y en algunos casos dice solo una dosis. En el ministerio está, solo una dosis. Pues no. ¿Sí? Ya mejor siempre dar 2 a 3 dosis. Y si al final el paciente no quiere volver, porque hay algunos pacientes que no van a volver, ¿sí? Y si es varón, aumentarle 2.400 en un lado y 2.400 en otro lado. Listo, sí. Listo, solucionado. Cumpliste. ¿Ya? No va a sentarse unos 2 días, pero es mejor, ¿no es cierto? Que aquí haga otras cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para evitar la diseminación. Pero, si no, 3 dosis. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿qué hay que ver? Es complicado. ¿Ya? Ya ustedes van a ir por ahí por los lugares, Sebastián Parador. ¿Ya? ¿Quién dijo que era ahí? Es muy Sebastián dolorido. Parador? No, penicilina nomás. Pero si le colocan los dos lados. Sí. ¿Ya? 2.400.000. ¿Sí? Entonces es la penicilina. ¿Se ha entendido? Bueno, esto ya no tengo que decirles porque ustedes ya, esto ya saben de memoria. Ya la transmisión, ya hemos mencionado, esta es una enfermedad de transmisión sexual, ITS, ¿no es cierto? ITS, infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? ¿Qué sería interesante durante el tiempo del tratamiento? Barreras de protección, ¿sí? Y lo ideal sería tratamiento a las parejas, ¿no es cierto? Sí, pero eso es complicado, esa es otra cosa que es difícil poder lograr. En Bolivia es muy difícil, ¿sí? No se puede hacer aquí. Sería interesante conseguirlo. ¿Ya? ¿Sí? Y lo más importante, y lo que yo hago, es fidelidad, es lo mismo. ¿Ya? Bueno, ahí está. Ponemos como tratamiento de fidelidad. Listo, vámonos. Enfermedad para infieles.